Buenos días compañeros, del técnico en sistemas de monitoreo agrícola. El tema a presentar, el día de hoy, es sobre los derechos humanos, en vida en comunidad 2. Presentado por Gloria Patricia Guzmán Beltrán y Diego Alejandro Cedeño Gallardo. Iniciemos con ¿qué son los derechos humanos? Varias personas no sabemos explicarnos lo que son los derechos, pero podríamos decir que son un conjunto de principios de aceptación universal, reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente, orientados a asegurar al ser humano su dignidad como persona, en su dimensión individual y social, material y espiritual. Es decir, que son las que definen nuestras condiciones mínimas y necesarias para que nosotros podamos desarrollarnos plenamente en la parte económica, social, cultural, político y jurídico, y todo esto desarrollándolo en armonía con el resto de la sociedad. Derechos y obligaciones. Se puede decir que por cada derecho hay un deber. El gobierno asume las obligaciones y los deberes de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los estados no deben interferir o prohibir que la sociedad gocen de los derechos ya que han sido hechos con ese fin. La obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de estos derechos humanos contra individuos y grupos. Clasificación. Los derechos se han podido clasificar de diversas formas. Entre ellas encontramos las siguientes dos clasificaciones. Primero, de acuerdo a su contenido, donde los derechos se dividen por civiles, sociales, patrimoniales, culturales y políticos. Segundo, de acuerdo a la aparición de los derechos en el tiempo, donde encontramos los derechos divididos por primera, segunda, tercera y cuarta generación. Los derechos de primera generación o derechos civiles y políticos. Los derechos de primera generación son los primeros derechos que fueron consagrados en los ordenamientos jurídicos internos e internacionales. Estos derechos surgieron como respuesta a los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios de finales del siglo XVIII en Occidente. Estas exigencias fueron consagradas como auténticos derechos y como tales difundidos internacionalmente. Los derechos civiles y políticos están destinados a la protección del ser humano individualmente, contra cualquier agresión de algún órgano público. Se caracterizan porque imponen al Estado el deber de abstenerse de interferir en el ejercicio y pleno goce de estos derechos por parte del ser humano. El Estado debe limitarse a garantizar el libre goce de estos derechos, organizando la fuerza pública y creando mecanismos judiciales que los protejan. Los derechos civiles y políticos pueden ser reclamados en todo momento y en cualquier lugar, salvo en aquellas circunstancias de emergencia que permiten el establecimiento de ciertas limitaciones de solo algunas garantías.
A continuación nombraré algunos de los derechos de primera generación. Toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, sexo, color, idioma, posición social o económica. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral. Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país. Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que desean. Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Los derechos de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos de segunda generación tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Su reconocimiento en la historia de los derechos humanos fue posterior a la de los derechos civiles y políticos, de allí que también sean denominados derechos de la segunda generación. La razón de ser de los derechos económicos, sociales y culturales se basa en el hecho de que el pleno respeto a la dignidad del ser humano, a su libertad y a la vigencia de la democracia, solo es posible si existen las condiciones económicas, sociales y culturales que garanticen el desarrollo de esos hombres y esos pueblos. La vigencia de estos derechos se encuentra condicionada a las posibilidades reales de cada país, de allí que la capacidad para lograr la realización de los mismos varía de país a país. Estos derechos económicos, sociales y culturales pueden exigirse al Estado en la medida de los recursos que efectivamente él tenga, pero esto no significa que el Estado puede utilizar como excusa para el cumplimiento de sus obligaciones el no poseer recursos cuando en realidad dispone de ellos. En este aspecto, deben verificarse los indicadores de desarrollo integral, en relación con la distribución que hace el poder público de sus ingresos en razón de la justicia social. Entre los derechos de la segunda generación encontramos: toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Toda persona tiene derecho a la salud física y mental. Durante la maternidad y la infancia toda persona tiene derecho a cuidados y asistencia especiales. Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades. La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita.
Derechos de tercera generación o de los pueblos. Los derechos de tercera generación, también conocidos como derechos de solidaridad, o de los pueblos, contemplan cuestiones de carácter supranacional como el derecho a la paz, y a un medio ambiente sano. Surgida en la doctrina en los años 1980, se vincula con la solidaridad. Los unifica su incidencia en la vida de todos, a escala universal, por lo que precisan para su realización una serie de esfuerzos y cooperaciones en un nivel planetario y universal. Normalmente se incluyen en ella derechos heterogéneos como el derecho a la paz, a la calidad de vida o las garantías frente a la manipulación genética. El contenido de estos derechos no está totalmente determinado. Los derechos de los pueblos se encuentran en proceso de definición y están consagrados en diversas disposiciones de algunas convenciones internacionales. Algunos de los derechos de la tercera generación son: derecho a la autodeterminación, derecho a la independencia económica y política, derecho a la identidad nacional y cultural, derecho a la paz, derecho a la coexistencia pacífica, derecho al entendimiento y confianza, la cooperación internacional y regional, la justicia internacional, el uso de los avances de las ciencias y la tecnología, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, el medio ambiente, el patrimonio común de la humanidad, el desarrollo que permita una vida digna. Derechos de cuarta generación, o derechos humanos y de ciudadanía digital. La cuarta generación de derechos es una realidad detectable en un número significativo de países y cuyo contenido ha tenido acogida en diversos documentos internacionales. Los derechos clasificados dentro de esta cuarta generación de derechos tienen la característica de encontrar su génesis más en la auténtica necesidad evolutiva del ciudadano que en las estructuras políticas y de poder. Estos nuevos derechos han sido respuesta a los acelerados cambios en la forma de vida de las personas, transformaciones principalmente vinculadas a aspectos tecnológicos y científicos. Algunos estudiosos de los derechos humanos han argumentado sus razones en cuanto a la existencia de una cuarta generación, y al igual que varios de los aspectos vinculados con el estudio de los derechos humanos, ha sido imposible por el momento tomar acuerdos respecto a su existencia, el momento en que surgen, sus razones e incluso el tipo de derechos. El principal debate se centra en la real existencia de nuevos derechos que exijan la aparición de una nueva generación, ya que en opinión de algunos, la mayor parte de los derechos que se proponen no son nuevos, sino adaptaciones de los ya contenidos en algunas de las 3 generaciones precedentes. Es cierto. Varios de los derechos nuevos nos permiten darle un mejor sentido u orientación a los derechos ya existentes, adaptándolos a la realidad de vida de los seres humanos, y ello también significa crear nuevos derechos. El reto consiste en adaptar las nuevas formas que cobran los derechos de primera, segunda y tercera generación en el entorno del ciberespacio, una especie de versión moderna de los derechos humanos, que por supuesto, llegará el momento de ser sustituida. La descripción de la informatización como búsqueda de una eficacia totalizadora plantea nuevas cuestiones acerca de la relación entre la acción tecnológica eficiente y la acción plenamente humana, dada la conexión aún por explorar entre eficiencia técnica y libertad humana. Por definición, la búsqueda a ultranza de la eficacia supone una limitación para la libertad humana. Cuando una cierta tarea puede definirse de forma algorítmica, siempre hay una solución óptima obtenible por cálculo a partir de una serie de premisas y de unas reglas lógicas.
Esta cuarta generación está prácticamente integrada por tres tipos de derechos que pueden ser nuevos o ya existentes pero con la necesidad de ser redefinidos o modificados. A. Los derechos relativos a la protección del ecosistema y al patrimonio de la humanidad. B. Los derechos relativos al nuevo estatuto jurídico sobre la vida humana. C. Los derechos derivados de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Pero, la diferencia esencial entre esta cuarta generación de derechos y las tres precedentes radica en que esta última no se debe a un cambio en las estructuras estatales que, como en las tres ocasiones anteriores, determinaron un cambio sustancial en el modelo de Estado. Siguiendo el modelo de la clasificación de los derechos humanos en generaciones, se comparte la postura de la evolución constante de los derechos. Y seguirán evolucionando, garantizando a las próximas generaciones, los derechos que les sean necesarios para vivir con dignidad y libertad, igual que ahora lo exigimos y esperamos nosotros. Muchas gracias por su atención, espero que hayan entendido. Este medio fue desarrollado con el fin de que se demostraran los derechos digitales, expresándonos de forma digital y tecnológica. Atentamente, Diego Alejandro Cedeño y Gloria Patricia Guzmán.